Buenas noches a todos los espectadores de este canal de la Federación de Veteranos Boinas Verdes Españoles. Bienvenidos a este nuestro espacio, La Voz de la Guerrilla. Un espacio creado para difundir aquellas temáticas guerrilleras para que sean de todo el conocimiento de todos vosotros, para que sean de vuestro conocimiento. Esta entrevista tiene por objeto presentar el libro que lleva por título Por España me atrevo, publicado por la editorial Galán Books y que ha sido escrito por Joseba Mendizábal. Buenas noches, Joseba. Buenas noches, Manel. Ante todo, y en nombre propio y el de los miembros de la Federación, quiero darte las gracias por brindarnos la posibilidad de que nos dediques parte de tu tiempo, que seguro que es muy preciado, para poder realizar el tiempo es oro, ¿no? Para poder realizar este directo. Vamos a ver quién es Joseba Mendizábal García. Naciste en Bilbao en el año 1970. La capital del mundo. Muy bien. Resides en Bilbao, casado y con una hija. Correcto. Intentaste entrar como piloto en distintas academias militares mientras estudiabas en la universidad te alistaste al tercio. Sí, Serviste en la segunda COE de la BOEL desde marzo del 1993 a septiembre del 1994. Posteriormente ingresas en una policía autonómica del Estado y en el año 2001 te desplazas a Sabadell para sacarte el título de piloto comercial, de helicóptero, tengo entendido, ¿verdad? Correcto. Obtienes tu licencia en el año 2003 y en julio del mismo año te incorporas en esta misma policía autonómica en la unidad de helicópteros y hoy en día sigues prestando servicio en la misma, ¿es así? Así es, correcto. Muy bien. Para los que no lo sepan, Por España me atrevo es el lema de la BOEL. La primera pregunta que creo que se debe formular a un escritor es ¿por qué escribiste este libro? Pues mira, Manel, en realidad todo nace porque cuando yo me incorporo a la fase básica, en marzo del 93, yo ya llevaba la idea de escribir algo porque sabía que tenía un amigo, yo había mandado por delante a un compañero de Bilbao, que estaba en la universidad, que cambió de facultad, estaba un poco como se suele estar a esa edad, igual un poco perdido. Y entonces él, me acuerdo que un verano, mientras yo estaba preparando los últimos exámenes para San Javier y demás, pues él me dijo, mira, me tengo que ir de casa, tengo que hacer la mili, ¿dónde puedo ir que gane dinero, que sea yo independiente y que pueda, y de paso, tener una experiencia vital buena, ¿no? Y entonces justo había salido un reportaje de la BOEL en una revista que era Armas y Municiones, y el reportaje lo había escrito el que luego dirigió War Hit y que era Miguel. Con los años nos hicimos amigos, el nano, Fernando Cuen. Y entonces le dije, mira, acabo de leer un reportaje y digo, esto es tremendo, esta gente son legionarios, guerrilleros, salían fotos, los típicos reportajes. Y entonces él fue por delante y cuando él vuelve yo ya había agotado las convocatorias para entrar en San Javier y bueno, pues fui por detrás de él. Entonces yo, me sonaba un poco el cuento y por las cosas que él me había contado, pues dije, tengo que escribirlo. Entonces llevé un pequeño diario que iba escribiendo ahí en los escasísimos ratos libres que teníamos en la fase básica. Y a raíz de aquel diario, pues bueno, pues que luego tuve muchos lectores. En realidad esa es mi primera obra legionaria, el diario de operaciones personal que llevé yo allí. Y a raíz de ese tema, pues luego por la amistad que he mantenido estrechísima con el cabo primero Manzaneque, que ya tampoco está en el tercio, con muchos mandos de los que, bueno, se ve porque participan todos en el libro. Casi la mitad del libro es autoría de la gente que escribe. Pues un día tomando unas cañas en Málaga, me dijo, joder, Mendizábal, ahora viene el centenario de la Legión, tenías que animarte y ¿por qué no escribes algo de la bandera? Porque, bueno, con motivo del centenario se han escrito muchos libros de historia de la Legión. Pero yo creo que faltaba el capítulo de las operaciones especiales legionarias. Y entonces, pues nada, ya me comprometí. Cuando uno se compromete con un superior, pues solo queda cumplir y hacerlo lo mejor posible. Entonces, entiendo, aparte del diario este que llevabas, es tu primer libro, entiendo. Espero que no sea el último. Vamos a ver. No, yo, con este no me retiro, Manel, tengo que decir que el libro lo tengo aquí y ya me lo he leído y la verdad, yo animo a todos... Bueno, libro, no sé si es un libro pequeño o una revista grande. Animo a todos nuestros espectadores que lo adquieran porque la verdad vale mucho la pena. He aprendido mucho estos días y la verdad vale la pena.
Por tanto, nos ofreces experiencias, nos ofreces anécdotas, nos ofreces un poco de tu día a día también en el paso por la Legión. ¿Cómo está estructurado el libro? El libro sigue un orden cronológico, parte un poco de las primeras operaciones especiales que se pueden considerar de facto reales, que son las propias de los tercios saharianos. Comenzamos en el Sáhara y hay un texto del coronel Perote y otro del general Blond. Ahí se ve esa foto del coronel Perote, estaban entrenando, aprendiendo a correr en las dunas, porque había que aprender a correr en las dunas, ¿no? Y había que hacer ejercicios. Y entonces ocurre que al tercio comienzan a llegar jóvenes oficiales diplomados en operaciones especiales. La EMOE, la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales de Jaca, está sacando promociones de mandos guerrilleros y en aquel momento no llegaban suboficiales de academia al tercio, pero sí oficiales. Y con los primeros oficiales diplomados, a raíz de los enfrentamientos y de los incidentes armados que hay en el territorio sahariano español, pues se tiene que reestructurar un poco la respuesta. La respuesta tradicionalmente era en el grupo ligero de caballería, que al tener medios motorizados era un poco la respuesta rápida, pero aún así pues no llegaba a tiempo. Entonces, bueno, pues coincide también con la aparición de los helicópteros, de los legendarios Huey del Vietnam, que pasan de la jungla al desierto. Y eso sí permite ya articular una respuesta. Ahí está, una patrulla a punto de embarcar. Eso ya permite articular una respuesta realmente rápida y tanto desplegar, infiltrar y recoger patrullas en misiones pues, de reconocimiento o las que el mando estimase. ¿Tú cómo conoces el mundo legionario? ¿Qué te llama la atención? ¿Tienes tradición militar? ¿Por qué No, decides que un día has de ser legionario y ya no yo solo quería, legionario, bueno, sino... yo quería ser piloto militar, pero bueno, de chaval cuando tienes vocación militar, pues si ves un anuncio, me acuerdo que cuando era chaval había anuncios de los días de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces salía un anuncio de la COE y quería ser de la COE, salía un anuncio del Mirage y quería ser piloto, salía uno de los buceadores de combate y quería ser buceador de combate. Y me acuerdo además que siendo muy chiquitín, mi tía, Mari Carmen, mi madrina, cuando yo iba a su casa, sabía todas las canciones, ¿no? Y me cantaba El novio de la muerte. Y claro, es algo lo legionario que yo creo que tiene sobre todo cuando yo era chaval, tiene un interés especial por lo desconocido, por la liturgia, por el mito. Y yo la primera opción que valoré, como otra mucha gente, cuando decidí alistarme en una unidad, era la Brigada Paracaidista, que entonces era la más famosa. Piensa que la UE y la BUEL eran grandes desconocidas. De la Brigada Paracaidista ya había mucha información y era un sitio, bueno, pues que te alistabas, el ser paraca, el curso, el cobrar, y esa fue mi primera opción. Pero ya te digo que como leí aquel reportaje de Fernando Cuen y posteriormente mandé a un amigo de la cuadrilla por delante, pues ya tenía muy clara la elección, ¿no? Era operaciones especiales y además legión. Para mí lo Has, más de lo más. has ido recogiendo, ¿no? Entonces, tu fuente de inspiración es aquellas cosas que a ti te llamaban la atención, que iban a parar aquel diario y que con el paso del tiempo se han convertido en el libro que mostrado a Sí, cámara. yo como en realidad este es un libro que como bien dice muy bien el general Yago, al cual agradezco muchísimo su apoyo desde el primer momento, es la aportación legionaria a las operaciones especiales. Yo creo que es desconocida y de hecho la bandera muchas veces cuando explicabas lo que era la BOEL te decían, pero bueno, ¿sois COES o sois legión? No era una cosa que quedase clara, ¿no? Y mira, esta es una foto ya en ronda de la UOL. Y entonces yo creo que quedaba un poco, la gente tiene bastante clara ya la historia de la Legión en el Sáhara, la historia de la Legión en los Tercios, Ceuta, Melilla, la Semana Santa, la Cabra, pero esta parte yo creo que había quedado un poquito descuidada y me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿Y pues sigo un orden cronológico con el fin ah, de repasar desde el principio hasta el día de hoy y esta aportación. para qué te ha servido, Joseba, escribir este libro? Quizá añoranza, no sé, el paso del tiempo, Pues querer bucear en el pasado otra vez. ¿Qué te ha impulsado? siempre que uno escribe un libro o realiza una tarea de este tipo, primero que aprendes muchísimo. Segundo, que por medio de compañeros conoces a otros compañeros, ¿no? Los conoces en más profundidad. Yo, por ejemplo, la visita que hice a Melilla al coronel Perote, pues claro, coronel Perote había sido mi teniente coronel en la bandera, pero bueno, pues yo tuve el trato con él muy cariñoso, pero en la bandera, pues lógicamente un teniente coronel con un legionario, pues se trata lo justo. Y entonces descubres, pues un poco la persona que hay detrás de la gente que uno conoció en los distintos empleos, ¿no?
Y por otro lado me ha servido pues para cumplir una deuda de gratitud que yo tenía pendiente por tanto bueno como me dio la bandera de la Legión. Fuera de cámara me has dicho que con la pandemia ha sido muy complicado llegar a que el producto final vea la luz. Me has dicho literalmente que ha sido un infierno. Ha sido ¿Cómo ha ido esto? terrible, ha Sí. sido terrible y esto ha salido adelante gracias a Lucas y su equipo de Galan Books, porque la idea era poder presentarlo con motivo del centenario y hacer una presentación pues, dentro de los actos del centenario. El libro lleva el logo del centenario. La pandemia, entre otras muchas cosas desgraciadas que nos ha dejado, pues es que en lo relativo a la Legión, pues ha quedado un centenario, por desgracia, muy deslucido para lo que merecía ser. Y entonces te puedes imaginar que al escaso tiempo y recursos para viajar, ver gente y recopilar información, pues se une el hecho de que unas veces no se podía viajar, otras veces estábamos confinados, otras veces había problemas de logística, de transporte, de todo tipo. Entonces, Un centenario deslucido. muy claro, a efectos de colaboraciones, a efectos de reunirme, la gente se ha portado muy bien y bueno, no están todos los que son, pero sí son todos los que están, ¿no? Entonces yo también quiero disculparme, lógicamente faltan mil personas, 1000 datos, 1000 anécdotas, pero pido también que se Claro, entienda pero que por razones lógicas de tiempo y espacio. siempre hay un momento en que tienes que decir basta, ¿no? O sea, ha habido un momento que has debido decir ya Algún está, no, momento, no, no cambio nada más. en alguna página que poner fin. Claro, siempre te queda, estamos viendo la portada del libro, haciendo la famosa tirolina, ¿no? Sí, eso es por eso se solía hacer para la prueba de la boina. De fondo está la cueva del gato. Eran una de las dos últimas pruebas. La prueba de decisión se saltaba de la tirolina al agua cuando se efectuaba un disparo y estaba también en la prueba de rappel, que incluía un volado muy grande en la cueva del gato. Y abajo está el general, entonces capitán Yago, al mando de mi segunda COE. ¿Cómo lo lleva la gente que te rodea, que te hayas dedicado? Supongo que algún sacrificio grande o pequeño tienes que haber hecho. Tiempo, familia. Al final, si tienes familia, el tiempo se lo robas a tu familia. Aparte de tus ratos libres. Y por otro lado, pues lógicamente, este es un libro que ni siquiera se pueden dedicar los beneficios a nada porque no hay ni beneficios. Es un poco el coste de la edición por lo que se pueda vender y bueno, pues los sacrificios son que uno al final, pues tú te pagas tus desplazamientos y al final, bueno, pues siempre tiene un coste, ¿no? Tienes que irte 2 días a Madrid, pues son 2 días en Madrid. Lo he hecho encantado. Ha sido una experiencia maravillosa, pero sí es sacrificio. Y luego, aparte, el hecho de escribir, que ya digo que hay muchas colaboraciones, el hecho de editar, de darle un orden a las cosas, de ver qué sobra, las correcciones, es un trabajo tremendo. Me ha ido la editorial, Paco, ¿Crees que que estaba es, allí editando, le he vuelto loco al pobre Paco. ¿Crees que es un libro accesible a quien no haya estado en la Legión o en la BOEL o que no haya estado vinculado con el mundo de las operaciones especiales? ¿Entenderá las anécdotas que ya hablaremos de alguna? Tiempo tendremos, pero ¿crees que Mira, Moraes. lo van a entender? Yo creo que sí. De todas maneras, Manel, a mí me da la impresión de que el que se acerca a un libro como estos es porque ya le gusta algo el Porque lo ha asunto, vivido ¿no? también, ¿no? Sí, Porque lo entonces, conoce o le gusta, ¿no? bien como aficionado, y hay aficionados que tienen muchísimos más datos históricos y de todo tipo que la gente que ha estado allí. Entonces yo creo que el que se acerca, llega con un bagaje personal de conocimiento y bueno, pues con una trayectoria. Yo creo que se puede leer bien. Muy bien. Dos preguntas cortitas antes de entrar en materia ya del libro. Durante toda tu andadura en la Legión, en la BOEL, seguro que hubo algún momento en que hubieras querido decir tierra, trágame y salir pitando, salir por patas. Pues ¿Cuál en fue la ese fase momento? básica, más o menos cada 10 minutos. Yo creo que mucho, yo En creo la que fase muchos, básica, yo creo que muchos hubo. no volví por vergüenza torera y porque muchos hubieran deseado, ¿no? Había gente que decía, pues claro, porque dice, ves, ya te dije yo, ¿dónde te vas a la Legión? Si es que Claro. tal y cual, ¿no? Pues eso me hizo aguantar, ¿no? Las mamás, las Ah, abuelas, ¿no? Que tanto nos bueno, querían, no, ¿no? luego ¿Dónde son te has sitios en metido, los hijo? ¿No? uno se tiene que ver allí, uno se tiene que Claro, ver allí, ¿no? hay Es que un choque. vivirlo. Piensa que yo venía de la universidad, de una vida infinitamente cómoda Muy relajada. Ya, claro, y una cosa lo que cree la gente, ¿no? Bueno, pues llego el lunes me pinto la cara, sí. el martes me dan el fusil y luego pues a cruzar el río con el cuchillo en los dientes, ¿no? Pues bueno, pues ya Y bien lo todo, sabes tú. todo este tiempo que ha transcurrido desde que en el año 94 dejas el ejército para dedicarte a tu vida civil, ¿cómo te ha acompañado la boina todos estos años? Pues yo te diré que para mí el acto de imposición o sea, cuando nos ponen la boina, porque has ganado tu boina,
La boina no se da, la boina se gana, como bien sabes. Yo creo que es el día que me he sentido más orgulloso en mi vida. Yo personalmente, porque yo además, pues uno llega con la autoestima como llega, por situaciones personales, llegas tocado, la fase básica para mí fue durísima. Nosotros fuimos la primera fase básica de militares de empleo y tropa profesional. Y yo sé que fue la única fase básica que se hizo en el campamento de las navetas, llegamos 230 o 240 personas y en la BOEL firmamos, entonces te daban un mes para renunciar y al de un mes había que firmar, pues para evitar las clásicas deserciones y todo el asunto. Firmamos 40 y algo personas, entonces yo creo que fue muy dura la fase, para mí fue muy dura, desde luego, lo tienen que decir los mandos, ¿no? Pero... ¿Qué te iba a decir, Joseba? Más allá de los tópicos, todos sabemos los tópicos, ¿no?, que evocan la Legión, ¿no? ¿Tú crees que se puede comprender España sin la Legión? Es imposible porque la Legión es el pueblo. No se puede comprender España sin su gente. Con la Legión siempre ha habido... Pero es que lo de los tópicos, y hay tópicos de los vascos y de los catalanes y de los americanos, claro. Si es a modo de humor está bien, pero más allá de eso yo creo que es una gran ignorancia. Y mi amigo, Chemi, le llamaban el Yogi en la bandera, que fue por delante de mí, que él venía de una familia muy vasca y además una parte nacionalista muy importante. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando él estaba, un diputado, yo creo que era de Izquierda Unida, yo creo que se apellidaba Romero, se llamaba Emilio, no me acuerdo del nombre, uno que era famoso en los años, a principios de los 90, pues planteaban quejas porque decían que si en Ronda, que si la Legión, que si hay peleas, que si tal, que si cual, que había que quitarla, que esto y que lo otro. Y mi amigo Yogi me decía, no se dan cuenta de que es el pueblo. La gente que supuestamente es progresista o que tiene estos planteamientos, la Legión es el pueblo. Está el hijo del minero de Asturias, está el hijo del señorito de Madrid. Bueno, gente de cualquier extracto social, ese es su gran valor, ¿no? Su tesoro. Ese crisol de... Ya cuando cuesta, según cómo, ¿no?, el término operaciones especiales, si no estás metido en el tema, cuesta de entender qué hacen, ¿no? Porque hacen cosas, digamos así, no convencionales, pero cuando hablamos de una unidad, por ejemplo, como la BOEL, que es una unidad especial, también dices en tu libro que forma parte de otra unidad especial. Es decir, es una doble especialidad, ¿no? Sí, al final pasa una cosa muy curiosa, no solo ha ocurrido en España, es algo común a este tipo de unidades. Cuando la Legión nace, es mirada con recelo por gran parte de los militares de España de aquel momento, el resto de unidades. Y cuando la BOEL nace, es mirada con recelo por los miembros del tercio clásicos. Los mandos legionarios clásicos ven con recelo que dentro de la Legión, eso ocurre siempre, ¿no? Cuando algo especial nace, pues es recibido con recelo, despierta antipatías, envidias, a veces con motivo, muchas veces sin ello. Entonces, fue muy difícil. Escribiendo el libro y conociendo a los protagonistas de los primeros capítulos, realmente fue muy difícil. También había mucha gente que estaba esperando que saliera mal, lógicamente, ¿no? Para satisfacción suya, pero bueno, pues a los hechos me remito después de todos estos años. El prestigio y la posición que tiene hoy día la bandera. Además, la Legión siempre ha sido una unidad de acogida, ¿no? Porque nos dices en tu libro que tenía cabida gente de toda condición social, gente de toda condición penal y gente de otras nacionalidades. ¿Cómo funcionaba el reclutamiento? Sí, con la parte penal yo creo que siempre se ha exagerado mucho, ¿no? De hecho, había un batallón, el Cabrerizas, disciplinario y demás, que allí realmente la gente que tenía problemas, pues, o tenía cosas pendientes, pues iba para allí. Sí es cierto, claro, que al final la Legión al principio y al final se nutre de gente, pues que muchos tienen un pasado, X no tiene por qué ser delictivo, pero todavía estando yo, en el año 85 se cierra el paso al alistamiento de gente extranjera, cosa que el tiempo ha demostrado que es un error. Millán Astray tenía razón, y a los hechos me remito. Poco después hubo que abrir el ejército a personal de habla hispana de otros muchos países. Y ahí había alemanes, había montenegrinos, norteamericanos, franceses, belgas, suizos, nacionalidades inventadas. Había algún español que se había listado, sale en el libro, un mexicano que no era mexicano. Es decir, y gente de todo tipo de credo, cultura, extracción social. Había gente con 3 carreras, gente que no había ido nunca a la escuela. Pero claro, la valía del legionario y del soldado es otra, ¿no? No es tu currículum,
cosa que Y yo al, iba muy engañado con ese aspecto, ¿no? y Serás lo que tú trabajes y lo que tú demuestres. al final podemos concluir que la influencia, ¿no? La contribución de las unidades legionarias especializadas a las operaciones especiales españolas ha sido determinante, ¿no? Yo creo que sí, porque es la primera unidad de operaciones especiales totalmente profesional, con un enganche de 2 años, año y medio, todo el mundo con aptitud paracaidista, y entonces, claro, se logra una especialización muy superior y un desempeño muy superior, lógicamente, pues a las unidades que se nutren de soldados de reemplazo, con todo mi respeto y cariño, y el hecho de ser paracaidista, el hecho de tener ese tuétano legionario, pues claro, le da una impronta, pues que como dice el espíritu, es único y sin igual. Mejor, peor, es distinto. Y nos hemos de remontar muy atrás, ¿no? Porque todo empieza con los hijos de la noche, nos dices. Sí, Los hijos de la noche, el coronel Tobar, que colabora al principio del libro, además es un gran entendido en este asunto, ¿no? Los hijos de la noche, esos primeros legionarios que partían por la noche a hacer golpes de mano en la época fundacional, que lógicamente son herederos de las famosas encamisadas que salían en los tercios, la gente, bueno, pues donde se mueve con mayor éxito el guerrillero o el soldado en la noche, cuando el clima es adverso, en las peores condiciones, ¿no? Cuando el enemigo se quiere tapar, pues tú te estás moviendo. Sí, porque ahora que dices del tiempo, uno de los elementos que marca el destino, ¿no? De las operaciones especiales legionarias y de la gente que forma parte es el desierto. El desierto es duro, el desierto decide. Claro, la legión es Sáhara y la legión es África. Y el desierto, además, tiene muchísimo calor, muchísimo frío, eh, tiene las peores condiciones. Y luego el desierto y el Sáhara y los territorios del Sáhara y las provincias españolas son zonas de conflicto, son zonas donde hay tiros, donde hay combate, donde hay muertos. Pero si alguien fue capaz de manejar todo eso, hemos de hablar del general don Tomás Payas Sierra, ¿verdad? Creo Tomás, que si no fuera por él, no estaríamos no, donde Tomás estamos. Payas. Estamos hablando, cuando hablamos del general Payas, estamos hablando de una medalla militar individual con 16 años en la guerra civil. Una medalla militar individual con 16 años nos está diciendo, nos da una pista muy clara de la persona extraordinaria que era. General Payas es también fundador de la brigada paracaidista. Tiene un montón de saltos, cae malherido en uno de los saltos. No solo ha sido legionario y paracaidista, un gran veterano de las tropas de montaña. Y cuando él está en el Sáhara y se repliega con el tercer tercio a Fuerteventura, la personalidad de Payas es arrolladora. Y entonces de él nacen dos grandes proyectos que fueron la Academia de Formación de Mandos Legionarios, para que la escala legionaria tuviera un centro de excelencia formativa, y bueno, los cursos que dieron y el personal que pasó por ellos así lo demuestra, unos profesionales, bueno, como la copa de un pino. Y por otro lado, él permite que se consolide la unidad de operaciones especiales y que posteriormente pase a ser bandera. El general Payas es el único general de brigada que asciende a general de división y se le mantiene en el puesto. Había gente que decía, la gente que le conoció decía, que es que, claro, general Payas era tan arrollador, tan militar, que es que por no tenerle en Madrid de general de división le dijeron, permitirle que se quede al mando de la Legión, porque si no en Madrid, en una época que había mucho terrorismo, él se presentaba allí, vestido uniforme, coche oficial, banderín, todo. Y hasta que no le recibía el equivalente al GM de entonces, quien fuera, no se iba del despacho. Sí, sí. Aparte que atendía las demandas de sus hombres, o sea, era una persona que sentía cariño, amor por sus hombres, El en el general sentido de que Payas General Payas sirva como ejemplo, pues una anécdota. Cuando empiezan los primeros cursos paracaidistas, no sé si era el primero o el segundo, con los recelos propios en la brigada paracaidista o el ejército del aire, yo creo que llegaron una vez un contingente a Alcantarilla y no se les quería alojar o no se les atendió. El general Payas se levantaba a las 2 de la mañana en ronda, cogía al chofer al coche y se presentaba allí. Y a ver quién le decía al general Payas que no se alojaba a sus legionarios. Ahí está. hombres duros, ¿no? A lo largo de todo el libro me he fijado que una de las palabras que se acostumbran a ir repitiendo es el espíritu, ¿no? El espíritu guerrillero. Claro, Podemos entenderlo. ¿De qué se compone? Supongo que es un concepto intangible, pero que era la forja de hombres, ¿no? En la dureza del desierto, la abnegación, el Millán honor. Astray con los espíritus crea un credo.
ya se ha discutido mucho sobre la influencia del Bushido en Millán Astray. Unos lo ven claro, otros no lo ven tan claro. Pero claro, Millán Astray, hijo de un director de cárcel, ofrece a la persona la posibilidad de redención, la posibilidad de hacer carrera. Le nombra legionario y le dota de un alma nueva. Entonces, estamos hablando es un viaje iniciático, si se quiere mirar así. Y los espíritus conforman, pues un poco, es decir, el relato del samurái. Cuando se dice llegar a la bayoneta, se está diciendo llegar al arma blanca, al cara a cara, al combate más noble y leal entre hombres, sin odio. Sí, una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Aquí quiero introducir también el tema de los regulares, ¿no? Porque la convivencia con los regulares, hay en algún momento que me pareció entender, ¿no? Que se siente un respeto por el vecino, vecino, llámale enemigo, que no lo había visto yo en otro tipo de unidades, ¿no? Aquel respeto por su religión, aquel respeto por lo desconocido, ¿no? Quizás dota este misterio, ¿no? Que envuelve la legión, ¿no? No sé, vivir... Piensa, Manel, que los fundadores de la legión vienen de regulares. Para cuando se funda la legión, los regulares están más que laureados. Teniente Coronel González Tablas tenía 2 laureadas de San Fernando. Podemos hablar de Varela. Franco, Millán Astray y Valenzuela pasan por regulares. Se mama la convivencia con el soldado nativo. Allí es que no, la gente dice, no, es que eran todos marroquíes. Allí había cábilas, había tribus, había miles de historias, ¿no? Y entonces esa convivencia y ese paso mandando tropas nativas, claro, hay que ponerse en la piel de aquellos jovencísimos tenientes capitanes en África al mando de estas unidades. Es una escuela de oficiales que por eso luego las juntas se las quieren cargar, claro. Una escuela que fue capaz de mandar hombres a los frentes más peligrosos, tengo entendido también. Sí, claro, es la cuna de los oficiales africanistas y de los militares africanistas, es decir, claro, es que es una escuela de soldados. ¿Alguien se imagina una generación de médicos que quedase sin tener experiencia pues operando o curando? ¿Cómo se lo explica la siguiente? Claro. Los soldados estaban en África. El tema del espíritu, yo creo que una de sus componentes, ¿no? Es la lealtad, ¿no? La abnegación, decíamos, la lealtad. Explícanos con la anécdota, a mí me gustó mucho la anécdota del robo aquel de la joyería. ¿Hasta qué punto llega la lealtad? Por favor, así, sin hacer un spoiler, un par de pinceladas sobre esta anécdota, que es muy buena. De esos casos había mucho, ¿no? El general Rocha, que tiene el detalle, y se lo agradezco enormemente, de abrir el libro, de prologarlo, pues cuenta cómo él habla de un capitán, claro, era su padre, estaba allí en la legión, estuvo muchísimos años, y un legionario que, bueno, pues se presenta a la policía buscando, diciendo que ha habido un robo de joyas, que sospechan y tal, y bueno, pues el capitán llama al legionario y delante de la policía le dice, bueno, pues comenta lo que tengas que comentar y, oye, lo que haya que asumir, se asume. Y entonces él niega todo, el capitán le saca la cara y, bueno, pues la policía queda convencida, y dice, bueno, pues no será este hombre. Entonces ya cuando marcha la policía le pregunta, pero bueno, ¿fuiste tú? Y le dice, hombre, por supuesto, mi capitán. Entonces, claro, la lealtad al mando del legionario, luego los que hemos pasado por la legión, imagino que por otras unidades también, yo hablo de lo que sé. A veces hemos tenido problemas con otros jefes, porque, claro, dicen, y es verdad, el legionario es el soldado más disciplinado del mundo, pero exige ser bien mandado. Entonces, cuando tú has estado mandado por lo mejor, pues claro, el listón está muy alto. Se ha quedado... ¿Sí? No. ¿Sí? Ah, ¿Estás ahí? Sí. Estoy. Vale. Lo que decía, ¿no? Quizá este misterio que envuelve a la Legión no es esta mezcla de tradición con modernidad, nos dices en el libro, ¿no? Es esa mezcla perfecta, ¿no? La Legión nace como una unidad de absoluta vanguardia en el momento, es decir, es lo más moderno por su concepción, por su organización. El entonces comandante Franco reestructura las compañías, se cambia hay más números de ametralladoras, las secciones cambian, se reestructura todo. Es decir, la creación del tercio, el equipo, me acuerdo, por ejemplo, los correajes eran británicos de lona, me parece que eran los correajes Mills, se va a lo mejor.
¿Y qué ocurre? Que la gente lo asocia, claro, porque la gente ve la liturgia, pero la liturgia bebe de los tercios, bebe de la tradición militar española. Entonces, una cosa son los actos, en los cuales los actos militares hay un componente histórico, un componente, lógicamente, de música, de uniformidad, y otra cosa es la vanguardia. La Brigada de la Legión ha sido la encargada de participar para el diseño de la Brigada 2035. Que me corrija alguno si me equivoco, porque yo no soy militar profesional, pero la Legión es la vanguardia permanente. ¿Por qué? Siempre ha contado con tropa profesional, siempre voluntaria para todo y siempre asumiendo cualquier reto. Mañana, es decir, se crea una batería de artillería legionaria y desde el minuto cero están al 2000% en la consecución de los objetivos. Hablábamos de la dureza propia de la unidad con los elementos y tal, pero yo creo, ¿no?, que la dureza empieza a alcanzar su máximo exponente con los años del Frente Polisario. Allí tenéis vuestras primeras bajas. Sí, además, una de las bajas, el sargento Carazo, era miembro de la SOE, lo cuenta muy bien el general Blond. Era sargento caballero legionario, perteneciente a la SOE del cuarto tercio, y ahí está. Y para que la gente se haga un poco una idea de lo que estamos hablando, este sargento tenía permiso para irse, no sé si a Canarias, porque se casaba, y cuando supo que su sección salía al campo, renunció al permiso de boda y se quedó allí, y allí cayó el hombre. Es decir, antes que él, pues mi paisano laureado que da nombre a la bandera, ¿no? Maderal y el Brigada Fadrique, los dos últimos laureados, también en combate, en Etxera. Entonces, las tropas de África es lo más selecto. Incluso en la época que en estos tercios se juntaban profesionales con soldados de reemplazo, que hacían su servicio militar en el tercio. Es un espíritu que te empapa, que te imbuye, que te cambia. Es un crisol de personas que la verdad es que es como no sé, inefable. Por aquí, Joseba, preguntan si en algún momento notaste la rivalidad de la BOEL con las distintas GOEs del ejército. Yo solo coincidí con el GOE de Granada, con la COE de Granada ahí en Sierra Nevada. No, yo no, siempre lo vi muy sano. Había rivalidad entre las COEs, había rivalidad con la 10ª bandera, había rivalidad con los tercios, pero siempre de una manera muy sana. Y además desde los mandos siempre se evitó con muchísima inteligencia cualquier comentario, cualquier bobada. Es decir, lo que tiene que hablar de la gente es su trabajo. Los hechos han de hablar por ti. Pero bromas, pues sí, claro que bromas, un montón. Pero ya te digo que entre las propias COEs. Antes nos hemos detenido en la figura del general Payás. Fue gracias al general Payás que se dota de gran realismo, ¿no? Las maniobras que empezáis a hacer, ¿no? Con helicópteros, paracaidismo. Le dan material, ¿no?, para poder hacer todo esto. En el momento en que el capitán Castillo, que es el que logra que el proyecto UOL pase a BOEL, el capitán Castillo, que aparece ahí en la foto de la contraportada con el general Payás, se hace cargo. Capitán Castillo tenía muchísimas cualidades y una de ellas es que era un embajador y un hombre encantador. Entonces, a mí me contaron los antiguos miembros de la UOL que en un viaje en tren coincide con el agregado militar norteamericano, que esto, que el otro, ya lo lía y empieza a ver maniobras con los boinas verdes, salto desde reactores americanos, salto desde Chinook. Estas eran las maniobras Trabuco, quizá, que nos cuentas. Sí, las primeras, las Trabuco. Se empieza a coincidir de verdad con unidades profesionales. La mayoría de ellas hacían escala en Rota o en Morón y venían allí. Yo recuerdo los marines en los clásicos autobuses norteamericanos amarillos de escuela y ellos venían allí, se hizo muchísima. Se saltaba, además, se empezó a ofrecer la posibilidad de que el que hiciera, pues ya sabes, si hacías unos saltos, X saltos, desde un Chinook o un Hércules americano, pues te daban el Rokiski norteamericano. Y así, pues claro, cuando se coge la tradición de estar con otras unidades, pues eso ya va cobrando vida propia. Y claro, el desempeño primero de la UOL y luego de la BOEL, pues es un desempeño muy brillante. Pero desde que se crea la UOL con aquellos 22 legionarios y empezamos la transición hacia la BOEL, antes lo has dejado caer, pero había gente que no creía en el proceso. Había gente que yo supongo que hubiera querido que la cosa parara, que el general Payás dejara de pedir y desapareciera, ¿verdad? Fíjate, Manel, que ya las SOEs empiezan a tener problemas. Coronel Pero te contaba cómo
el hecho, además, en concreto la sección de él dependía directamente del cuartel general del Sáhara. Entonces, que a un coronel de un tercio le digan que una sección, una compañía de su tercio, le pasa por encima y depende del cuartel general del Sáhara, ya le causa, ya no gusta, sobre todo en aquellos tiempos. Luego, claro, hay maniobras nocturnas, hay tiro, ya empiezas a remover un poco todos los servicios de los tercios, ¿no? Ya tienen que estar los de armamento por la noche para dar munición o para poner los vehículos. Entonces, hay muchos recelos, hay muchas envidias, el tema de la boina también causó muchas confusiones que yo creo que con poco sentido, y entonces cuesta mucho ponerlo en marcha. De hecho, creo que sale una de las frases en el libro que dice, al principio no teníamos ni CEDMES. Al principio iban con los FR8, los CEDMETONES, porque es que no había ni CEDMES. Y de hecho, como en aquellos años el Mauser, el clásico Mauser español, era el fusil de tirador selecto, pues cuando llegó una visita y les vio a todo el mundo con fusiles de cerrojo, dijo, joder, todos los miembros de esta unidad son tiradores selectos. ¿Qué va? Si es que no tenían ni chopos. Pero había un problema, ¿no? Con el viento y la arena del desierto, ¿no? Que luego no disparaban. Ahí sí, si hablamos de croquetas, seguro que no nos vas a dar una clase de cocina. ¿Qué era eso de la croqueta legionaria? Esa anécdota la recuerdo yo, recién llegado a la fase básica, en las navetas, que nos visitó el teniente coronel Perote, que era entonces jefe de la bandera, y nos lo contó. Y cuando yo voy a verle y pues le pido información, le pido fotos, que me cuente cosas, y le digo, ya entonces era coronel, le digo, mi coronel, ¿se acuerda usted de aquella anécdota que nos contó en las navetas? Y dice, sí, sí, él siendo jefe de esta sección del tercer tercio, claro, ahí había un viento que no era el Siroco, era el Irifi. Y entonces, claro, ellos hacían, los helicópteros los dejaban en un punto por toda la zona del Tafurdá, de Chera. Ellos se pasaban días y días haciendo reconocimientos, obteniendo información. Y entonces, en una de esas noches terribles, una de esas tardes, estaban con los CEDMES paseando. Él los iba observando, ¿no? Como buen mando los iba mirando. Y entonces él les avisaba, ¿no? Cuidad del armamento, tenerlo limpio, tapadlo con trapos, porque si tenemos un problema, pues hay que responder al fuego, lógicamente, en aquellos tiempos. Y bueno, pues él observa un poco que puede haber cierto descuido, manda a parar y manda a todo el mundo a montar el CEDME-C y disparar en vacío. Entonces, si no sé, no me acuerdo el número, está ahí está en el libro, ¿no? Pero pues si había 30 legionarios, pues 25, 26 no funcionaron. Entonces les mandó quitarse la ropa, les hizo la atadura del cerdo y los dejó en la arena hasta que se rebozaron como croquetas, ¿no? Era una expresión del coronel. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Curioso. Luego él decía que por la noche estuvo cambiando de sitio para dormir por si acaso alguno se quería Me imagino vengar. la dureza de ese momento y la de otros, ¿no? Porque también ahí supongo que la picaresca española, ¿no? Que ¿no? Tan reconocida en los libros y tal, también actuaba ahí la picaresca, ¿no? Porque había gente que provocaba su propio arresto, ¿no? Para poder descansar, ¿no? Es que piensa una cosa, Manel. Cuando la UOL empieza a hacer captaciones de gente y se miran otros tercios, la gente no cree que no tiene una idea clara de lo que es la UOL. Y entonces mucha gente que están en Ceuta o en Melilla, en Fuerteventura era un tercio muy duro porque era la gente que venía del Sáhara, pero mucha gente de Ceuta y Melilla dicen, hombre, la UOL, no sé qué es, pero me apunto y salgo de aquí, estoy en la península, estoy en Ronda, tengo todo a mano, Málaga. Y claro, la vida en la UOL era tan dura que hubo gente, aparte de gente que desertó, pidió volver a su tercio, gente que provocaba su arresto o que prefería ir a la sección de trabajo al pelotón. Muy bien, la sección de trabajos, muy bien. Sí, 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 sí. Hasta trabajaban los que estaban rebajados de servicio, tengo entendido también, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo fui mucho más tarde que la gente de la UOL, pero lo que se curraba allí, no, o sea, yo nunca jamás he vuelto a trabajar y espero no volver nunca a tener tanto trabajo. Aquello era, o sea, un curro constante. Además, con el máximo rendimiento. O sea, buscando la excelencia desde la manera de fregar la compañía hasta en el tiro de mortero. Esa es la foto aprovechando que la pones y me permites un momento, sale ahí el que está sentado el general Coloma, entonces capitán. Esto es cuando el general Payas, ante la necesidad de mandos
de operaciones especiales legionarios, pues dice que todo aquel que tenga aprobado el ascenso para ir al curso de sargento tiene que presentarse para hacer el curso de operaciones especiales y quiere ascender. Y se convoca el único curso de operaciones especiales que se ha convocado fuera de la escuela de Jaca. Fuera de Jaca fue el que se hizo en Ronda, ¿verdad? Se hizo en Ronda, estaba nuestro general Bataller, estaba también de capitán, profesor, y el director del curso era, ahí está, Comandante con su Vázquez. SOE, una de las SOEs. También había SOEs en el segundo tercio, efectivamente, también sale en el libro. Un curso durísimo y también mucha gente, no todo el mundo lo acabó. Y podemos decir que la mayoría de edad es cuando la UOL se transforma en la BOEL y va a Bosnia. Sí, ¿Es la prueba de fuego? la transformación de la UOL en BOEL ya es la consolidación definitiva. Y Bosnia, no solo para la BOEL, Bosnia para la Legión, pues es su salvación. La Legión estaba en la mesa del ministro de Defensa para ser disuelta y en el momento que surge Bosnia, oh, qué casualidad, volvemos a necesitar militares profesionales entrenados y que estén dispuestos a asumir los riesgos propios de este tipo de misiones. Acuérdate que aquella fragata, o no sé si fuera una fragata o dos buques españoles a las cercanías del Golfo Pérsico y aquello fue una hecatombe y no era nada, ¿no? Pues, no ¿Y queda otra. cómo ves su actual integración final en el MO, en el mando de operaciones en Alicante? Curiosamente, una vez que la BOEL como bandera pierde su carácter legionario y pasa al MOE como GOE 19, como GOE 19 es como más misiones ha tenido de todo tipo, pero misiones infinitas en muchísimos países, una especialización tremenda y bueno, no lo cubro porque realmente pues esa es la historia del GOE 19, ¿no? Ahora afortunadamente vuelve a ser legionaria, pero a mí me gusta pensar un poco haciendo una pequeña analogía familiar, que para que esta gente tenga ese desempeño tan brillante y ese equipo y pueda ir por todas las partes del mundo, hubo gente en la UOL que no viajaban más que del campo de las navetas a Ronda y poco más, y por todos los montes de alrededor, ¿no? Esto es como la historia de unos padres que ahorraron mucho para que los hijos y los nietos pues, puedan vivir hoy en día, ¿no? Y me gusta pensar que es un poco así, porque es un sacrificio muy, muy anónimo. Esa foto, perdona, Un- discúlpame que has puesto antes, pertenece a la época del GOE 19, pero es personal que venía de Boel y están con personal de Blackwater y personal americano pues bueno, pues en una de las misiones más difíciles y más tremendas. El general Iñiguez, en un libro que tiene maravilloso, las operaciones no todas contadas, operaciones especiales no todas contadas del ejército español, pues hace referencia a esta operación. Muy interesante. un libro, un libro plagado de anécdotas que merece la pena leer. Ya vamos terminando, Joseba. Sí. Me estoy acordando de aquel legionario al que nadie le tocaba el culo, pero al que el teniente, el único que fue capaz de tocárselo y meterle la inyección, ¿quién fue? Fue un teniente, ¿verdad? Sí, eso es que, claro, lo que diga un teniente o un mando, pues eso va a misa, ¿no? Ya que fíjate, gente en aquellos momentos, además, bueno, pero te voy a decir una cosa. A veces hablamos de los tenientes, como me decía mi amigo Chemi el Yogi, me decía, es que en el tercio es igual, ¿no? Yo te hablo de lo que yo conocí en la bandera. Es que un cabo es Dios y un cabo primero tiene poder sobre la vida y la muerte. O sea, Sí. la compañía te la llevaban los cabos primeros. Eso lo habéis conocido todos los que habéis estado en una cuella. Es decir, ahí hay un núcleo de suboficiales y cabos primeros y cabos que son tremendos, ¿no? Eh, ¿Con quién te sentarías? De todos los personajes que aparecen en tu libro, sé que son muchos y muchos faltan, pero bueno, de los que aparecen, ¿con quién No, te sentarías a charlar 5 minutos? es Si curioso pudieras porque ahora. hay gente que no conozco, que he hablado con ellos por teléfono, que hemos cruzado mails, pues al coronel Claro. Tobar no le conozco en persona, al general García Vaquero no les conozco y estoy deseando que pase un poco todo esto pues para juntarnos y agradecerles lo que hay, ¿no? Y luego, eh, por ejemplo, si me permites, hay un capítulo interesantísimo que es cuando por fin se permite el acceso a la bandera de suboficiales de la Academia Básica, que eso también es una de las causas que permitió que la UOL fuera un éxito, ¿no?
la veteranía de los cabos primeros y el estilo legionario de los cabos primeros y legionarios, con la tremenda profesionalidad de los primeros suboficiales de la GBS que fueron diplomados, que lo pasaron muy, 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 muy duro y dieron, bueno, en fin, un nivel altísimo. Pues bueno, pues gracias a esa mezcla es una sinergia que de aquello vivimos hoy. ¿Qué opinas cambiando ya de tercio, que Nunca mejor dicho. nunca mejor dicho, ¿no? La nomenclatura, ¿no? El argot taurino. ¿Qué opinión, qué piensas del asociacionismo guerrillero? Pues a mí me parece muy bien. Yo no os conocía mucho porque no tengo redes sociales. Bueno, yo creo que soy una de las pocas personas que no tienen ni WhatsApp. No, me parece que son un poco instrumentos del diablo que te roban la vida, pero me parece muy bien. Lo que sí que creo, porque además lo he vivido yo también, ¿no? Y me gustaría mandar un mensaje a la gente de las asociaciones, es que vivan el pasado y vivan sus recuerdos con orgullo, con afición, con sus amigos, pero que sepan ubicarlo en su vida, que no se queden enganchados en un bucle, porque también he visto gente y me ha dado mucha pena que se queda como si estuviera todavía viviendo en aquel momento, ¿no? Es un momento de la vida, gracias a eso somos lo que somos y que lo disfruten con naturalidad y con salud. Yo ahora, ya para ir cerrando, te propongo que cojamos un helicóptero supersónico de estos que viajan en el tiempo, parecido al que tú llevas todos Con los días. milenario. Sí, un Justo halcón ese. milenario y que te permita que el Joseba Mendizábal de 2022 se ponga en contacto con el Joseba Mendizábal de los años 90. Si pudieras hablar con él, ¿qué le dirías? Hablaría poco, le daría un capón y le diría: menos piante y más currante. Habla menos y curra más. Eso es lo que haría. Eso. Muy bien. Eres un charlatán. Nada, oye, para ir finalizando, ¿quieres agradecer a alguien o ponerte, no sé, dirigirte a Sí, alguien que te haya facilitado la mira, vida en este tiempo de escritura? mira, por supuesto a mi familia y por descontado, bueno, os animo a todos a que echéis una ojeada a Galan Books, a la editorial Galan. Lucas Molina y su equipo están haciendo un trabajo con la historia militar española fantástico. Hay que apoyar a esta gente. Y tanto ellos como todos los que colaboran en el libro, todos, empezando por el general Yago, general Cepeda, es decir, gracias porque, bueno, pues sin ellos no hubiera habido ni libro, ni Por BOE, ahí, ni nada, ¿no? por ahí preguntaban dónde se puede comprar y un motivo para comprarlo. Yo creo que a cualquiera que le guste la historia de la Legión va a encontrar cosas muy poco conocidas. Yo creo que el tema es muy interesante, el precio es muy asequible, la calidad fotográfica es tremenda, esta gente trabaja Está muy dentro bien de la hecho. o sea, Es la calidad de Galan Books, una y es que no calidad hay beneficios, buenísima. es que no hay beneficios, es que este hombre yo no sé cómo tira para adelante. Se puede adquirir en Galan Books, yo recomiendo lógicamente en la librería online, que se lo pidan, que Olga atiende fenomenal, y si no, yo sé que también se podía pedir en la Casa Libro, en Amazon y demás, pero el que pueda que lo pida Galan Books. Me parece que está bastante asequible. Yo lo he visto incluso en Bilbao, en bastantes sitios y demás. Sí, no es muy Vamos, caro. vamos a Se por la puede segunda comprar. edición. Palabra de honor que a mí solo me Bueno, ha supuesto desembolso. pues nada, Joseba Mendizábal, ha sido todo un lujo y un placer tenerte aquí entre nosotros en La Voz de la Guerrilla. Gracias a todos Toda la ustedes por guerrilla. por habernos querido acompañar esta noche. Gracias, Manel. Les animo a todos ustedes a que consulten la página web de la Federación de Veteranos Guerrilleros, Venga. donde tienen información más que sobrada sobre las asociaciones que actualmente conforman el panorama asociacionista español. Hoy hemos conocido un poco de su paso por la BOEL, del paso por la BOEL de José Mendizábal. Caballero legionario, eso no se pierde nunca, todo un Señor, honor. eso es. ¿Por qué no decirlo? Una persona que ha sido capaz de plasmar negro sobre blanco una etapa que marcó su vida, como también marcó la de otros muchos españoles que tuvimos el honor de servir en una compañía o unidad de operaciones especiales. Gracias, Joseba, de nuevo. Ha sido un placer y esperamos tenerte pronto de vuelta. No sé si habrá segunda parte, pero en todo caso, mi general, si está la escucha, mi el general, general, yo siempre digo vamos con una segunda parte. yo siempre digo que el general tiene unos tentáculos muy largos. Por Hay que tanto, si te animas, comprometerle públicamente. yo creo que estaremos encantados de Sí, volverte a tener aquí esto es una segunda parte en, mínimo. este programa. Felicidades por el libro, es magnífico Gracias a vosotros. y yo te Bueno, animo.
Muchas gracias. A los gracias. que participan en él. Buenas noches y Buenas buena noches. suerte. Buena suerte. Venga, buena suerte. gracias a todos. Gracias. Adiós. Feliz año a todo el Adiós, mundo. buenas noches. Oh, 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 oh.